Bien, pues, queridos hermanos y hermanas, vamos a dar principio el día de hoy a, a nuestra clase, de nuestra clase de las cartas del Evangelio de Juan, las cartas de Juan. Y si nos dan oportunidad, vamos a arrancar. Primeramente, haciéndoles ¿cómo se llama? Una pregunta. No sé si se han fijado ustedes que vemos algunas personas que andamos ahí como con, no sé, con una idea muy metida en la cabeza y constantemente la andamos repitiendo. No sé si se han topado con alguien así, ¿no? Eh, por ejemplo, como papás, cuando vemos a nuestros hijos que están educando a sus hijos, generalmente siempre estamos sobre ellos, ¿verdad? Oye, ¿ya hiciste esto con el niño? Oye, ¿ya vacunaste al niño? O ya llevaste al niño, o ya hiciste con el niño, ¿verdad? Y parecemos, no sé si ustedes conocen la frase, este, ¿cómo se llama? Que andamos como si fuéramos una taravilla, no sé si se han escuchado la palabra, ¿no? Que significa que estamos duro y duro y duro y duro con la misma situación y no nos paramos, no nos detenemos, ¿no? Ya cada rato. Mis papás, sobre todo mi papá era un poquito así con nosotros, siempre que venía a casa, siempre era exactamente lo mismo, y sobre todo con una de mis hijas, y siempre decía, esta niña no come, esta niña no come, dale de comer, mira nada más, está muy flaca, y siempre era lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Sí, todo, todo, bueno, para terminar la historia de mi papá, ¿no? Todo terminó un día cuando se sentó a comer con ella y se dio cuenta que la niña comía, pero como desesperada, ¿no? Todo lo que el cereal comía, ¿no? Y se voltea a mi papá y dice, ay, pues sí, realmente la niña come bien, ¿no? Y ahí como que se le calmó un poquito el afán de estar encima y encima de la misma situación. Bueno, ¿por qué les platico esta historia, no? Porque cuando llegamos a las cartas de Juan, y ustedes ya se habrán dado cuenta, ¿no? Que Juan hace exactamente lo mismo. Hay algo que la carta de Juan nos deja ver y nos, eh, ¿cómo se llama? Constantemente repite y repite y repite, ¿no? Y ya lo hemos visto a lo largo de los 3 capítulos que llevamos, ¿no? Y es el hecho de que Juan constantemente está diciendo que debemos amarnos unos a otros. ¿Sí? Es decir, dentro de todo ese ambiente de comunión que tenemos con Dios, de esa situación de poder compartir cosas especiales con Dios, como es la vida eterna, Juan dice, no, dentro de la comunión, dentro de la vida, hay un ingrediente que es importante, ¿sí? Y ese elemento importante es básicamente el amor, ¿sí? Obviamente cuando hablamos del amor dentro de las cartas de Juan, nos vamos encontrando, ¿no?, que Juan se está refiriendo básicamente a ese amor que nosotros conocemos como amor ágape. Sí, ustedes recuerdan que la Biblia maneja por lo menos 2 conceptos de amor muy literal, ¿no? Lo dice directamente, ¿no? El amor, uno de ellos es el amor filial, ese amor que es recíproco, ese amor que se caracteriza porque tú me das, yo te doy, ¿no? Te doy cariño, me das cariño, ¿no? Ese amor que es bonito y pero que se fundamenta básicamente en el hecho de que tomemos iniciativa y obviamente vamos a recibir también nosotros lo que sembramos, ¿no?
damos cariño, recibimos cariño. Ese es el amor filial, el amor de hermandad. Y también, pero también encontramos en la Biblia el otro concepto que Juan es el que utiliza mucho, es el concepto del amor ágape. Ese amor que se caracteriza en la decisión sin esperar nada. ¿Sí? Algunos le agregan más datos al concepto de amor ágape, como es el concepto de sacrificio, porque efectivamente cuando uno decide que va a amar y va a mostrar el amor, lo hace sin estar esperando recibir nada. ¿Sí? Simplemente amamos por amar. Y las cosas que hacemos, las hacemos porque las queremos hacer, porque nos nace manifestar nuestro amor a la persona. Y por eso algunos han calificado a este tipo de amor como un amor ágape. Bueno, en fin, si tenemos esos dos conceptos, obviamente también hay el otro, aparece en la Biblia también el otro concepto de amor, un tercero que es el amor físico, que lo encontramos, aunque no encontramos la palabra, sí encontramos el concepto, ¿no? El concepto de ese amor que da placer al cuerpo. Por ejemplo, lo vemos en el libro de Cantares, ¿verdad? En donde aparece ese amor físico de esposo-esposa. Bien, pero también en el libro de Proverbios aparece. Pero no, en el Nuevo Testamento no encontramos la palabra eros, que es a la que se refiere ese amor. Sin embargo, sí lo hallamos, ¿no? Cuando Pablo dice que el esposo debe cumplir con la esposa el deber conyugal, se refiere precisamente a eso. Pero en fin, volvemos al punto, ¿no? Cuando Juan habla del amor, se refiere básicamente a ese amor de decisión, al amor que da sin esperar nada. ¿Sí? Y repito, ¿no? A lo largo de la carta, ¿no? Juan va a estar así, ¿no? Constantemente recordándonos, ámense unos a otros, Dios es amor, Dios nos amó, y etcétera. Y eso va a ser una de las constantes en las cartas de Juan. Pues bien, hay una pregunta que obviamente resalta o sobresale en nosotros, y que es la que nos dice, bueno, y ese amor en la vida cristiana, ¿qué implicaciones tiene? Eh, ¿Qué es lo que va a producirnos, qué es lo que va a hacer en nosotros? Bueno, de esto precisamente es lo que Juan va a hablar ahora ya casi al final del libro. Ustedes notan, ¿no? Me lo ha mencionado varias veces, pero ahora aquí, cuando entramos ya al capítulo 4, desde la clase pasada que lo vimos, fuimos encontrando que Juan empieza a hablar fuertemente sobre las implicaciones en la vida cristiana de este amor que da sin esperar nada, de este ágape, ¿sí? Y es precisamente de lo que quiero que veamos el día de hoy, ¿no? Así que voy a compartirles mi pantalla en esta mañana y vamos a tratar un poquito este tema, ¿no? El tema de la vida cristiana basada en el amor. Sí, ya después de que Juan entonces empezó a hablarnos del amor desde el versículo del capítulo 3, final capítulo 3, cuando nos dice que este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como nos ha mandado. Ahora Juan empieza en el versículo 7 del capítulo 4, hablándonos precisamente de esa vida cristiana que se basa en el amor. Sí, aquí estamos nosotros como creyentes, como cristianos. ¿Qué es lo que hemos recibido de Dios? Pues lo que hemos recibido de Dios es su amor. Y puesto que hemos recibido el amor de Dios, entonces eso como que debería de empezar a darnos una nueva perspectiva sobre lo que debemos de hacer y cómo lo debemos de hacer, ¿no?
cómo debemos de vivir. Entonces, desde el capítulo 4, versículo 7 hasta el 21, que es el final del capítulo, Juan va a hablarnos precisamente de esta vida cristiana que se basa en el amor. Y como ustedes pueden imaginar, ¿no? Juan va a dividir esta sección en 3 partes. Primero va a dar una introducción, después de eso nos va a hablar precisamente de cómo esta vida se desarrolla o se debe desarrollar y qué implicaciones tiene, y finalmente va a llegar a las conclusiones que nuevamente en donde va a reafirmar la obligación o la necesidad que tenemos de amarnos unos a otros. Entonces, lo primero que vamos a ver es aquí en la introducción, ¿sí? En esta introducción, Juan empieza asentando ya de una manera clara el hecho de que el amor es la esencia de nuestra relación, ¿sí? O sea, si nosotros nos relacionamos con Dios y podemos tener esta relación con Dios, básicamente se debe ¿a qué? A que nos amó. O sea, la relación con Dios se basa en el amor. Es interesante, ¿no? No es una relación, voy a decirlo de esta manera, fundada en la misericordia, no es una relación fundada en la piedad, no es una relación fundada en la justicia. Nuestra relación con Dios es una relación fundada en el amor. No quiero decir con esto de que Dios deje de ser justo o piadoso o misericordioso. Dios lo sigue haciendo y en ocasiones, ¿verdad? Dios manifiesta esas características en nosotros. Pero la esencia básica de nuestra relación con Dios es precisamente su amor, ¿sí? Y eso es lo que Juan va a empezar a decirnos aquí. Así que observemos cómo precisamente al empezar el versículo 7, el apóstol nos escribe estas palabras desde el versículo 7 hasta el 8. Juan dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, aquí es donde empieza básicamente Juan a explicarnos cómo el amor de Dios se hace esencial en nuestra vida. Si ustedes observan, aquí encontramos varios datos interesantes, ¿no? El primero que vamos a encontrar es el hecho de que el amor le pertenece a Dios, es la esencia de Dios, proviene de Dios. Es decir, si nosotros estuviéramos, y me acuerdo de la casa donde yo crecí, cuando nosotros queríamos buscar agua, pues obviamente íbamos al pozo, ¿sí? ¿Sí? ¿Dónde está el agua? Pues en el pozo, ¿verdad? Bueno, ahora está en el camión repartidor, ¿no? Pero en aquel entonces era el pozo, ¿no? Y lo mismo sucede con el amor. Si uno desea amor, si uno busca amor, si uno quiere amor, el sitio para encontrarlo es en Dios, porque el amor es de Dios, a Dios le pertenece, es suyo, ¿sí? y él lo da. Entonces el amor es de Dios, ese amor cristiano que en ocasiones nosotros nos hacemos la pregunta: híjole, yo tengo que hacer esto, sobre todo cuando pensamos en el mandamiento más adelante, ¿no? De que debemos amar a nuestros hermanos. Decimos: híjole, y amar a este hermano o amar a esta hermana o amar a... Bueno, ¿de dónde debo de sacar el amor? El amor no va a salir de mí, ¿sí? El amor no lo voy a generar yo, sino que es Dios quien lo genera en mí, porque el amor le pertenece a Dios. Además de eso, también Juan nos dice que el amor es una evidencia de que he nacido de nuevo, ¿sí? Amémonos porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, dice Juan, es nacido de nuevo. Entonces, significa que yo como creyente, como recién nacido en la fe, lo primero que tengo yo es precisamente eso, el amor, ¿sí?
Entonces, si yo amo, eso es evidencia del nuevo nacimiento. Si yo amo con el amor de Dios, es porque Dios ha hecho algo especial en mí y me ha dado ese amor. Entonces, el amar es evidencia de que he nacido de nuevo. Amar también, dice Juan, que es evidencia de conocer a Dios. ¿Sí? Yo siempre, yo me he fijado que cuando nosotros empezamos a conocer a una persona, ¿sí? Mientras más la conocemos, más nos damos cuenta de algunas características de la persona. Algunas veces las personas son muy amables, las personas son aún hasta muy agrias, ¿verdad? O enojones. Algunas veces las personas son muy bromistas, alegres. Bueno, en la manera en que yo me relaciono con las personas, me doy cuenta de qué son las personas, cómo son, ¿verdad? Y precisamente el hecho de amar a otras personas, pues evidencia que yo conozco también a Dios. Fíjense, ¿por qué? Porque el amor es de Dios. El amor Dios me lo dio como parte, como un nuevo nacimiento, me hace amar. Y precisamente con ese amor, con que me ha hecho nacer, ¿verdad? Me permite conocerlo. Y mientras más conozco a Dios, ¿qué es lo que voy a conocer? Voy a adentrarme más y más y más en su amor. ¿Sí? Entonces, si yo amo y manifiesto ese amor, estoy manifestando que lo amo. Sé que Él es así, ¿verdad? Y finalmente, ¿verdad? Juan termina diciéndonos en el versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Nuevamente vuelve a la esencia. Entonces, Dios es amor. Fíjense qué interesante, ¿no? Dios es amor, y puesto que es amor, nos llena de su amor para que nosotros podamos también amar a otros, ¿sí? Y para poder hacer eso, pues necesitamos nacer de nuevo. Y el nuevo nacimiento, la conversión, la salvación que Dios nos da, es producto de su amor. Y es entonces como Juan nos envuelve nuevamente con este pensamiento, ¿sí? Esa es la introducción. ¿Qué trascendencia tiene el amor? Bueno, Juan nos dice, es de Dios, es evidencia de mi nuevo nacimiento, es evidencia de mi conocimiento, de mi andar, de mi relación con Dios, ¿sí? Y es evidencia de lo que Dios es. Es decir, cada vez que yo amo, cada vez que como cristiano manifiesto mi amor, estoy manifestando la esencia de Dios, ¿sí? En todos los actos, y eso es interesante porque en todos los actos de Dios, aún aquellos que nosotros catalogamos como duros, por ejemplo, la aplicación de su justicia, ¿verdad? Dios siempre lo hace con amor. A veces a nosotros nos cuesta trabajo poder relacionar estas cosas, ¿verdad? Estas características, porque pues estamos chapados con una mentalidad muy sistemática en donde ponemos una cosa aquí, otra cosa. Y a veces decimos estas cosas no se relacionan entre sí, ¿verdad? Es como cuando ustedes, me imagino, que dentro de su alacena, ¿verdad? Dicen, este es el lugar de la sal, este es el lugar del azúcar. Y si ustedes de pronto encuentran el azúcar en el lugar de la sal, dicen, ¿quién puso esto acá? ¿Por qué? Porque no coinciden. Sin embargo, en la persona de Dios no es así, ¿no? El amor, la justicia, todo es parte íntegra de Él, ¿sí? Entonces, no podemos afirmar uno y negar el otro, porque todo es parte de Dios. Esa es la belleza de la persona de nuestro Dios. Entonces Juan empieza nuevamente, ¿verdad? Esa es su introducción. Hermanos, amémonos porque el amor es de Dios. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene esto para nosotros? Juan nos va a llevar por 4 caminos. Si ustedes empiezan a leer el pasaje, van a encontrarse muy interesante porque Juan lo señala muy bien, ¿sí? Hay una frase que Juan va a estar repitiendo a lo largo de esta sección.
Dice, y es la frase, en esto sé el amor. ¿Ah? Por ejemplo, si van al versículo 9 van a encontrar esto. Dice, en esto se mostró el amor de Dios. ¿Sí? Luego, en el versículo 10 va a decir, en esto consiste el amor. ¿Sí? Luego en el versículo número 13 va a decir, en esto conocemos que permanecemos en él. Y luego en el versículo 17 dice, y en esto se ha perfeccionado el amor. Fíjense, estas frases nos sirven, vamos a decirlo así, ¿no? Como ganchos de las ideas que Juan va a desarrollar. Y son estas 4 ideas principales, ¿no? Lo primero que Juan nos va a decir como implicaciones del amor de Dios, ¿sí? Nos va a decir que las implicaciones las podemos ver en diferentes formas, ¿no? Con implicaciones pasadas, presentes y futuras en nuestra vida. Sí, la primera tiene que ver con eso que llamábamos hace un rato, que decíamos que Dios nos dio vida y en la salvación manifestó su amor. Bueno, lo primero que Juan va a hacer en versículo 9 es mostrarnos que Dios mostró su amor dándonos vida, es decir, rescatándonos. También Dios mostró su amor en la persona de Cristo, versículos 4 al 10. Luego nos va a decir que Dios, que el amor de Dios tiene resultados presentes en nuestra vida. Y hay cosas que están sucediendo en nuestra vida por causa del amor de Dios. Y también nos dice que el amor de Dios tiene efectos futuros cuando estemos en la presencia del trono de Cristo, en versículos 17 y 18. Bien, pues vamos a ver cada una de estas partes así brevemente, rápido, para que tengamos un sabor de lo que Juan nos está diciendo. Bien, lo primero entonces dijimos que Juan hace, la primera implicación, es mostrarnos cómo Dios nos dio vida. Va a la implicación del pasado. ¿Sí? El amor de Dios se mostró a la humanidad entera trayéndoles vida. ¿Sí? Es decir, ofreciéndoles vida. En el versículo número 9, Juan dice, en esto se mostró, pasado, el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos la primera implicación, ¿no? Y esta es una implicación que, hermanos, todavía sigue vigente para el mundo entero. ¿Quieres tener vida? Pues la única forma de tener vida es a través de Jesucristo. Dios desplegó, Dios dejó ver a través de la persona de Cristo que había vida. ¿Sí? O sea, la salvación no es algo secreto, no es algo que se obtiene sin que nadie lo sepa, ¿no? No es algo que nada más se da y tú y nadie más lo va a poder tener, ¿no? No, la salvación es evidente. Dios mostró su amor a todo el mundo. ¿Sí? Así como te lo mostró a ti, me lo mostró a mí, nos lo mostró a todos nosotros. Ese es el amor que Dios nos ha manifestado. ¿Sí? Entonces Dios lo dejó ver, descubrió completamente ese velo y que ocultaba su amor. Cuando vamos, algunas personas con cierta razón dicen, ¿no?, que cuando leemos el Antiguo Testamento como que nos encontramos con un Dios en un aspecto muy duro, un aspecto muy rígido, ¿verdad? Y en ocasiones decimos, no es igual que en el Nuevo Testamento, cuando nos encontramos un Dios que ama, que se sacrifica. Bueno, probablemente tengan razón, aunque no voy muy de acuerdo con eso, porque hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento donde se muestra realmente el amor de Dios, ¿no? Y precisamente David en algunos de los salmos lo expresa. Pero finalmente decimos que efectivamente el Nuevo Testamento hace un despliegue inmenso de lo que es el amor de Dios, porque Dios
muestra su amor para todos, ¿verdad? Dios mostró su amor para con nosotros, mostró su amor en que siendo pecadores, envió a Cristo a morir por nosotros. Entonces, esa es la primera implicación que observamos, ¿no? Cuando nosotros vamos al pasado y vemos nuestra vida, lo primero que tenemos que decir es, gracias Dios. ¿Por qué? Porque nos diste vida. Ahí tenemos el despliegue del amor de Dios para con nosotros, el amor a través de su Hijo unigénito, que vino a este mundo para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Esa es la primera implicación. La segunda implicación aparece en los versículos 10 y 11, cuando Juan dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Vuelve Juan a lo mismo, ¿verdad? A su corito favorito, ¿no? Es decir, que debemos amarnos. Pero nos muestra precisamente esto, ¿no? Que Dios nos mostró su amor. Dios nos amó a nosotros primero. No es que nosotros le hayamos amado a Él y por eso Él viene y nos rescata, no. Dios nos amó de tal manera, dice, que puso a Cristo como propiciación por nuestros pecados. Si ustedes recuerdan, Juan está haciendo referencia aquí en estas palabras a lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Cuando el pueblo de Israel cometía pecados, o pecaba, el pueblo tenía que ir y ofrecer propiciación por ese pecado. Llevaban una ofrenda, los sacrificaban, derramaban la sangre, ¿verdad? Y la sangre la rociaban sobre el arca, sobre el propiciatorio, que era una placa de oro, y con esa sangre se cubría el pecado. De tal manera que simbólicamente Dios ya no veía el pecado del pueblo, sino que veía la sangre derramada, y con esto Dios se volvía propicio hacia la gente. Es decir, Dios favorecía a la gente porque ya no veía el pecado. Bueno, ahora nos dice aquí Juan que Cristo hizo lo mismo, pero ahora lo hace con todos nosotros. Él derrama su sangre y la pone a la vista de Dios. De tal manera, y eso es algo que a mí me voló la cabeza hace algunos años, ¿verdad? De recordar que cuando Dios me ve a mí, me ve a través de la sangre de Cristo, ¿sí? Y al verme a través de la sangre de Cristo, mi pecado fue cubierto, mi pecado fue quitado literalmente de la presencia de Dios. Y ahora Dios me está viendo a través de la sangre de Cristo. ¿Sí? Así que nada más pensemos en esto, ¿no? Dios no ve nuestra imperfección, no es porque no quiera verlo, y no porque se distraiga, ¿verdad? O se haga tontito viendo para otro lado. No, Dios no lo hace así, ¿sí? Lo que Dios hace es mirarnos ahora a través de Cristo. Y todo lo que yo soy, todo lo que yo hago, lo ve Dios, pero lo ve filtrado por la sangre de Cristo, porque Él envió a Cristo como propiciación por nuestros pecados. ¿Sí? Pero también dice aquí Juan que hay una consecuencia. Si Dios hace eso con nosotros, entonces la consecuencia es nuevamente su salmo favorito, ¿verdad? Amarnos unos a otros. ¿Qué tengo que hacer? Pues amar. ¿Por qué? Porque Dios me ha mostrado ese gran amor por mí. Entonces, aquí es donde encontramos precisamente el concepto, ¿verdad? Dios nos ama, ¿sí? Nos amó primero, aún antes de que nosotros pudiéramos decir que le amábamos. Él nos amó y envió a Cristo a cubrirnos con su sangre, ¿sí? Envió a Cristo para limpiar literalmente nuestro pecado, ¿sí? Así que, hermanos,
y lo digo así, ¿verdad? Con respeto para muchas personas, ¿verdad? No tienes que estar pidiendo que la sangre de Cristo te cubra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya está cubierto, ¿verdad? Porque ya la sangre de Cristo te ha lavado. ¿Sí? Ahí está la sangre de Cristo y a través de esa sangre de Cristo Dios te está viendo y como consecuencia de esta nueva vida que tú tienes, una vida en donde Dios está abierto plenamente a ti, en esa vida entonces debemos amar a nuestros hermanos. La tercera implicación que Juan nos habla es una implicación que tiene que ver con lo que ahora nosotros obtenemos del amor de Dios. En los versículos 12 en adelante, hasta el 16, Juan nos dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Entonces, lo que Juan nos dice, ahora tenemos ciertas implicaciones presentes. No nada más el hecho de que Dios nos rescató y nos salvó con la sangre de Cristo, sino que ahora el amor de Dios se convierte en algo activo en nuestra vida. Y lo primero que hace es que el amor de Dios, dice Juan, que nos da permanencia de Dios en nuestra comunión y perfeccionamiento de su amor en nosotros. ¿Sí? Nadie ha visto a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. O sea, nuestra comunión con los hermanos se va a ver manifestada, ¿por qué? Por el amor de Dios. Y ese amor de Dios es lo que nos va a estar uniendo a todos nosotros. Y ese amor de Dios va a ir perfeccionándonos. ¿Sí? Es decir, vamos a aprender a amarnos en comunión. Vamos a aprender a amarnos en la relación entre nosotros. ¿Por qué? Porque Dios está presente, ¿sí? Y va a ir perfeccionando el amor. Es interesante cómo de pronto nos damos cuenta que no estamos amando suficiente. Yo creo que lo han visto ustedes, ¿no? No amo suficiente a, ¿sí? O no he amado suficiente a. Y cuando nos damos cuenta, ¿verdad? Decimos, bueno, tengo que hacer algo. Y así es como empieza precisamente a perfeccionarse el amor. Cuando Dios hace ese amor más activo, más dinámico en nosotros hacia las personas. Pero también nos dice que gracias a esto es que tenemos al Espíritu Santo. En el versículo número 13, ¿verdad? Conocemos que permanecemos en Él. ¿Por qué? Porque tenemos a su Espíritu. Nos ha dado al Espíritu Santo. Y recuerden, estamos dentro del concepto, del contexto del amor. Entonces, recibir al Espíritu Santo también fue manifestación del amor de Dios. Dios no quería dejarnos solos. Si vamos a las cartas de Pablo también, vamos a encontrarnos cómo el Espíritu Santo viene a cubrir ciertas funciones importantes en nuestra vida, como darnos seguridad en Dios, darnos garantía de salvación, viene a enseñarnos, viene a consolarnos, viene a orar por nosotros, ¿verdad? Y todo eso lo hace, ¿por qué? Porque es producto del amor de Dios. Entonces tenemos, fíjense, el ministerio del Espíritu Santo a nuestro favor, porque Dios nos ama y ese Espíritu está en nosotros. Y finalmente, dice Juan, versículo 14, dice que nos da evidencia, nos da conocimiento del plan salvífico de Dios, ¿sí? Ese plan en donde nosotros nos encontramos con que lo que necesitamos es conocer a Cristo. Dice, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios, y nosotros hemos, dice Juan, visto y conocido y creído el amor de Dios que Dios tiene para con nosotros.
Juan dice, lo pudimos encontrar, lo pudimos ver, lo pudimos entender. Por eso es que entendemos el plan de Dios y nos damos cuenta que el plan de Dios es un plan fundamentado en su amor. La salvación se fundamenta en Dios. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de esto, hermanos, vamos a darnos cuenta de que todo lo que Dios hace para nosotros se basa, se fundamenta en su amor. Y así nosotros vamos entendiendo el plan de Dios. Todo lo que Dios va a hacer, todo lo que Dios tiene en mente, todo lo que Dios va desarrollando, lo vamos conociendo. ¿Por qué? Porque conocemos el amor de Dios. Es como cuando una persona, una pareja, ¿verdad?, se casa y se ama mucho, pues obviamente empiezan a compartirse sus planes, ¿no? Oye, ¿qué vamos a hacer en vacaciones? ¿Qué vamos a hacer aquí? Y hay esa comunicación y Dios precisamente nos muestra por su amor todo lo que Él va a hacer para con nosotros. Nos da el conocimiento del plan. Ahora fíjense que si nosotros tenemos al Espíritu Santo y Dios está perfeccionando el amor en nosotros y nosotros empezamos a conocer el plan de Dios para todo este mundo, pues imagínense, ¿no? Nosotros podemos tener una vida muy segura porque sabemos a dónde vamos y sabemos de dónde venimos, porque conocemos el plan de Dios. Este es padrísimo, ¿no? Pero vamos, lo último que Juan nos dice como implicación es que Dios confiese, es que la última implicación es que podemos tener una confianza plena en lo que va a ser el final, en lo que va a ser el juicio. Ya conocemos lo que es el plan de Dios, ¿no? Por el amor de Dios, dice Juan, conocemos el plan de Dios, lo hemos sabido, lo hemos conocido, lo hemos entendido, pues también obviamente vamos a entender lo que va a ser el final. ¿Cuál es el final que Dios tiene para nosotros? Pues el final de Dios es un final de amor, es un final en donde no hay inseguridad, en donde no hay temor. Dice en el versículo 17 y 18, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Juan nos dice, vamos hacia un futuro, ¿sí? Un futuro en donde efectivamente va a haber un juicio. Pero, ¿te preocupa el juicio? ¿Te afanas por el juicio? Si lo haces, es que no has sido perfeccionado en el amor de Dios. ¿Por qué? Porque en el juicio nosotros vamos a tener ¿qué? Confianza, ¿sí? Voy a llegar al momento del juicio y voy a llegar con toda confianza sabiendo que no hay nada, ¿sí? Es como, no sé si ustedes se acuerdan cuando estaban en la escuela, ¿verdad? Y, pues que tenemos examen de matemáticas, ¿no? Y algunos llegaban así todos temblando, nerviosos, sudando, frío, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque no habían estudiado, no sabían nada, ¿verdad? Pero tú, como sí sabías que ya habías estudiado y te habías preparado y todo, a mí no me importa el examen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo sé. Entonces, la confianza se caracterizaba en nosotros como una fuerza que nos metía al examen y sacábamos 10 y no había ningún problema, ¿sí? Aprobábamos la materia porque sabíamos. Lo mismo sucede aquí en el día del juicio. El día del juicio se refiere básicamente al día en que los cristianos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Qué va a pasar cuando nos paremos en el tribunal de Cristo? ¿Sí? Nos vamos a parar en el tribunal de Cristo para recibir recompensa, ¿sí? No nos vamos a parar en el tribunal de Cristo para ser condenados. Eso es algo que debemos recordar. Vamos a estar en el tribunal de Cristo para recibir recompensa. ¿Cómo estarías tú si recibes una invitación para decirte que te van a premiar por ser el ciudadano ejemplar de Puebla? ¿Sí?
y van a ver ahí varios. Tú llegas al salón, vas a llegar, ay, ¿qué me van a decir? Y a lo mejor me van, no, ¿cómo llegas? Llegas contento porque sabes que vas a ser reconocido. Y es precisamente lo que Juan nos dice aquí, ¿no? Que en el día del juicio nosotros vamos a llegar con plena confianza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es ese amor que se manifestó salvándonos, ese amor que se manifiesta dándonos su espíritu y perfeccionándonos hoy. Es el mismo amor que en ese momento va a echar fuera todo temor de castigo, ¿sí? Y vamos a llegar perfeccionados en el amor de Dios a su presencia. Esa es la cuarta implicación que Juan nos da. Así que fíjense, ¿sí? ¿Qué es lo que Juan nos ha dicho? Pues ahí está. Dios estuvo actuando en el pasado, sigue actuando en el presente y seguirá actuando en el futuro con amor para nosotros. Y esa es la constante. Por eso, entonces, Juan hace la aplicación. Ya se imaginan cuál es la aplicación, ¿verdad? Porque él ha venido, repite y repite y repite a lo largo de varias partes, ¿verdad? Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y vosotros tenemos este mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. La conclusión, la aplicación de Juan es directa. ¿Sí? ¿Cuál es? Nuevamente, debemos seguir amándonos unos a otros. Nuestra capacidad de amor, entonces, radica ¿en qué? En primer lugar, en que Dios nos amó. ¿Sí? No radica en que nosotros le hayamos amado. Radica en que nosotros le amamos porque Él nos amó a nosotros. Pero nosotros hemos experimentado, hemos vivido, hemos disfrutado el amor de Dios y eso nos capacita para amar a otros. Entonces, hermanos, es más fácil amar a nuestro hermano que amar a Dios. No sé si lo habían pensado así. ¿Por qué? Porque a los hermanos los vemos. A los hermanos, inmediatamente cuando entra, ¿verdad? Vemos su carita y decimos, viene triste, viene enojado, viene contento. Los podemos ver, tenemos una relación física con él, pero nuestra relación con Dios es espiritual. ¿Sí? Entonces, a Dios no lo veo. ¿Sí? Si usáramos metáforas, diríamos, yo no sé cómo se levantó Dios hoy, ¿verdad? Pero sabemos que la constante en Dios es amor. Dios se levanta dispuesto, o Dios está dispuesto, o nos ve levantarnos, vamos a ser más claros, ¿no? Nos ve levantarnos y dice, ¿cómo te voy a dar amor hoy? ¿Verdad? Y Dios ya tiene un plan de amor para nosotros. Es más fácil, en cierta manera, amar a los hermanos, ¿sí? Porque los vemos. Si amamos a Dios y decimos que amamos a Dios, pues vamos a amar a nuestros hermanos. Y este es el mandamiento que tenemos de Él, que debemos amarnos unos a otros, porque esa es la esencia de la vida cristiana. Bien, para terminar, ¿no? Quiero resumir todo en estas dos frases. El amor en la vida cristiana resume toda la obra de salvación que Dios hizo, hace y seguirá haciendo en nosotros. ¿Sí? Entonces, la vida cristiana, hermanos, no es otra cosa más que un resumen del amor de Dios. Lo que hizo en el pasado, lo que está haciendo ahorita en el presente y lo que va a hacer en el futuro con nosotros. Además de esto, ¿verdad? El amor a los hermanos es la evidencia clara, nítida, transparente de nuestro nivel de comunión con Dios y de nuestra profundidad de conocimiento. ¿Sí? ¿Qué tanta comunión tienes con Dios? ¿Qué tanto conoces a Dios? Lo reflejas en la forma en que amas a tus hermanos. Eso es precisamente lo que Juan nos está diciendo ahora, ¿no?
El amor, entonces, es sumamente importante, ¿verdad? Y lo vemos allá, es la esencia de la vida cristiana. Entonces decíamos al principio, ¿no? Juan está duro y duro y duro y duro con el mismo concepto. ¿Cuál es este concepto? Amar. Si ustedes se fijan, este es uno de los problemas básicos que encontramos en la vida cristiana eclesiástica el día de hoy. ¿Sí? Porque no somos capaces de amar en la misma manera. Es mucho más fácil amar de manera filial. Yo te amo a ti porque tú me amas. Tú eres bien cuate conmigo, ¿verdad? Te portas muy bien conmigo, por eso te amo. Pero aquellos hermanos que de pronto se ponen un poquito difíciles, ¿qué hacemos? Bueno, amar también. Yo sé que dentro de la teoría de las personalidades, ¿no? Hay personalidades que son muy afines y con las que nos llevamos muy bien. Y ay, qué bonito es esto, ¿no? ¿Por qué? Porque piensa como yo, siente como yo, tiene los mismos gustos. ¿Sí? Pero, ¿qué hay de aquellas personas con las que no nos identificamos tanto? ¿Sí? Bueno, ahí ellas también hay que amarlos de la misma manera. Porque el amor, recuerden, es de Dios. Y si yo voy a amar, yo tengo que amar permitiendo que ese amor que es de Dios se manifieste en mí. No voy a amar en mis fuerzas. Voy a amar a través del amor que Dios me da a mí. Él es el que genera ese amor. ¿Sí? ¿Y qué es lo que podemos hacer? Pues orar. Señor, quiero amar más. Que tu Espíritu Santo me llene más de tu amor. ¿Sí? Y que yo pueda experimentar más tu amor para poder dar más amor a la gente. Porque el amor es de Dios y Dios es amor. Y cuando lleguemos a la presencia de Dios, vamos a llegar, ¿qué? Confiados. Porque el amor es de Dios. Y el amor hecho fuera, todo temor. Gracias por estar con nosotros. Cuídense mucho, por favor, y que Dios nos guarde. Que Dios les bendiga.